Bueno, estudiantes, bienvenidos al módulo de salud ocupacional. La idea es mostrar y reflejar un poco la historia y evolución de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es como la primera que vamos a dar a conocer para entender un poquito el contexto de la seguridad y salud en el trabajo desde sus inicios y cómo ha venido evolucionando a través del tiempo. Vamos a mirar unas imágenes rápidamente para que ustedes las tengan en cuenta. Son grandes estructuras que se han desarrollado y pues quiero que las veamos un poco detalladamente, las identifiquemos. Lo anterior en el viejo continente, esto ya es Chile, New York, la construcción de los rascacielos. ¿Sí? La presa Hoover, digamos que son grandes construcciones que han marcado un poco el tema del impacto en la historia de la humanidad. ¿Sí? Canal de Panamá. Entonces, viendo un poco esas imágenes y revisándolas detalladamente y haciendo un poquito de análisis y yéndonos hacia el pasado, nos hacemos esta pregunta: ¿cuántos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurrieron durante la construcción de estas estructuras? La respuesta pues van a ser miles y hasta de pronto cientos de miles de accidentes de trabajo. ¿Cuántas enfermedades laborales se desprendieron de ahí? Infinidad también. Entonces, a lo que voy es, desde hace muchos años, como vimos, miles de años, alrededor de 4.000 años antes de Cristo, viene la construcción de todo lo que fue la parte o el imperio egipcio. Entonces, imagínense la cantidad de accidentes leves, graves o mortales que ocurrieron en esa construcción. Y si vemos desde esa fecha hasta ahora cómo ha evolucionado el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese es un poquito el contexto de ver que la seguridad y salud en el trabajo en este momento la vemos sencillamente para el tema laboral, pero hay que ser conscientes que nosotros todos los días en nuestro diario vivir estamos expuestos a diferentes clases de riesgo que nos pueden ocasionar algún accidente o alguna enfermedad. Entonces, todo esto es para que un poco lo tengamos en cuenta y seamos un poquito conscientes de las actividades que desarrollamos nosotros. ¿Listo? Entonces, miles de accidentes ocurrieron en eso. ¿Cuáles eran las condiciones para el trabajador? ¿Cuáles eran las medidas de protección que se utilizaban para ese entonces? Como podemos darnos cuenta, eran casi nulas, casi no había medidas de protección, ni estrategias, ni metodologías que mitigaran un poquito el impacto, la gestión de los riesgos hacia el factor humano. Entonces, ese es un poquito el contexto. Esta es un museo en Francia, se desarrolló y fue de los pocos museos que han tenido, o no han tenido más bien, un índice de accidentalidad bajo, 0 accidentes. ¿Sí? ¿Por qué se logró eso? Porque se hizo un control de riesgos y se priorizó la actividad de seguridad y salud en el trabajo. Esto es algo que hay que tener en cuenta, y es que a veces en el desarrollo de las actividades nosotros no tenemos en cuenta o no damos la importancia al tema de seguridad y salud en el trabajo, sino sencillamente lo tenemos como una actividad más
que tenemos que cumplir y lo hacemos meramente por temas de cumplimiento. Entonces ahí hay que cambiarle un poquito el enfoque a esa dinámica. En la antigüedad, vamos un poquito atrás, mucho antes de lo primero que vimos del imperio egipcio, mucho antes, cuando el hombre empezaba a cazar, no existía nada de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué estábamos enfocados nosotros? A la cacería y a la construcción de herramientas en madera y piedra. Era lo básico que necesitábamos hacer y era un tema de supervivencia. Entonces ahí digamos que era nulo, completamente inexistente las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Hacia el año 4000 a.C., que es donde viene todo este tema de los egipcios, las pirámides y los grandes monumentos, el faraón era quien encargaba, o más bien era el encargado de determinar la forma de trabajar y sus condiciones. Había un trato especial para los guerreros, fabricantes de armas y embalsamadores. Digamos que ellos tenían un trato especial por las actividades que realizaban. De acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus creencias, ellos tenían un trato especial. Y la actividad principal en la economía era la minería. ¿Quiénes la desarrollaban? Los esclavos, que en este caso, como bien lo saben de acuerdo a las escrituras, era el pueblo israelí. Los que liberaron después ya con el tema de Moisés y más adelante que ustedes ya conocen. Viene la diapositiva anterior, era 4000 años antes de Cristo. Ahora ya pasamos a 400. Digamos que fue un lapso bastante amplio de tiempo, de miles de años, para que alguien empezara a tomar conciencia o empezara a tener un poquito en cuenta el tema de la seguridad y salud. Y más que la seguridad y salud, un poquito el tema de la enfermedad. Viene aquí, es donde viene Hipócrates, y esto es un griego que describe por primera vez la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional, ¿sí? Ya empieza a hablar un poquito de enfermedad ocupacional. A Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina. Si ustedes recuerdan, cuando los médicos se gradúan hacen el juramento hipocrático. Entonces, todo esto hace referencia a esta razón de que desde hace 400 años antes de Cristo inició todo esto. Ya un poquito más acá, pues en la Edad Media, vienen estos 3-4 personajes que hacen este tipo de investigaciones muy puntuales, hacen unas actividades muy puntuales en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces viene Duque Rotario, que dice que en el año 645 crea los estatutos para proteger a los accidentados en la construcción, año 645. Grec Agrícola en 1556, casi 900 años después, identifica más bien problemas de salud en el sector de la minería y determina la importancia del uso de la ventilación y el uso de mascarillas en esa actividad de minería. Paracelso, hacia ya más 4 añitos después, determina la neumonicosis y otras enfermedades en la minería. Y Avicena es el primero que determina un canon de medicina de cómo proteger la salud de los trabajadores. Entonces, vamos en la Edad Media. Edad moderna, ya un poco más adelante, en el año 1700, Bernardino Ramazzini hace el tratado sobre las enfermedades de los artesanos. Esto ocurre en Italia. ¿Qué hacía él? ¿Qué fue el estudio que él planteó? Empezó a hacer la investigación en los artesanos y determinó estos pasos para determinar ese tratado. Hizo una observación, un examen médico al trabajador, documentó, determinó unas medidas, unas normas higiénicas y unas medidas de prevención. Entonces, digamos que ahí es donde surge todo el tema de la medicina preventiva. Digamos que él es él es el que inicia con el tema de la medicina preventiva en el trabajo, en el año 1700.
Viene la revolución industrial, que es un gran cambio para toda la humanidad, que se vio afectada porque empezó a aparecer lo que fue la máquina de vapor y empezaron a aparecer las máquinas industriales para el desarrollo de actividades. Esto generó un gran boom de trabajo. Muchas familias se mudaron a las ciudades para buscar un mejor futuro, pero esta gente que se mudó y toda la gente que empezó a trabajar, pues no tenían ni conocimiento ni estudios acerca ni de las máquinas ni del trabajo, por lo cual generó esto una gran cantidad de accidentes laborales. Tanto así que se empezaron a contratar niños, se empezaron a contratar hombres, obviamente, y hasta mujeres. Y ahí empezó el tema donde pues no había un control adecuado de esto. Hacia el año 1775 se hace la primera descripción de una enfermedad laboral, que la hace Percival Pott, y es gracias a que había una actividad que tenían que los trabajadores realizar, y era limpiar los desollinadores, ¿sí? Limpiar todo ese hollín que se generaba por el vapor de las máquinas y bueno, todas las fábricas, y se determinó que esta actividad originaba en un cáncer de pulmón a los trabajadores, principalmente cáncer de pulmón, pero se determinó que eran unas células cancerígenas que afectaban el cuerpo. Ya después, hacia 1833, primeras inspecciones gubernamentales, estamos hablando todo esto en Europa, y más que todo esto hacia el lado de Inglaterra. 1841 sale la ley de minas, buscan de cierta manera seguridad y salud para los trabajadores de las minas, y se crea el inspector de minas. 1883 en Alemania, Bismarck genera el seguro obligatorio contra accidentes o enfermedades laborales. 1883 se crea como la primera ARL para los trabajadores. 1795 la Cámara de Salud en Manchester reglamentó las horas y condiciones de trabajo. 1795, casi 30 años después, en Londres se genera la Cámara de Salud de Manchester, que condicionó el tema del horario y las condiciones de trabajo. En el año 1900 o el 1900 hacia acá viene el boom, donde empezaron a cambiar un poquito ya el tema de las actividades con estas industrias, que principalmente era todo el tema de los telares. Ahora viene al tema telares, minería, ahora viene el tema del boom de los ferrocarriles y las cirugías. Entonces empiezan a crecer exponencialmente todas estas fábricas. Todo este medio de transporte grandísimo para mover materia prima, pues trajo muchísima cantidad de trabajo. Y empezaron a generarse programas sistemáticos de seguridad a gran escala, y surgió la primera clínica del trabajo en Italia, la primera clínica de trabajo. 1911, digamos que todo esto que vimos anteriormente, todo eso se llevaba en Europa. Hacia 1911 aparece la primera ley que obliga a indemnizar a un trabajador en Estados Unidos, hacia el occidente ya del mundo, de nuestro continente. En 1912, al siguiente año, el primer Congreso de Seguridad. Mire, todo lo que estamos viendo surgió en Europa, y hasta 1912 en Estados Unidos se empezó a concentrar toda la temática de seguridad industrial, de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional, para empezar a trabajar en pro de eso. En el 1913, el Consejo Nacional de Seguridad se lleva a cabo el Consejo Nacional de Seguridad en Nueva York. 1918, el primer certificado de higiene industrial que lo emite la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen unas visitas a determinadas grupos de industrias para determinar si las condiciones de trabajo eran aptas para los trabajadores. En 1919 aparece la OIT, se crea la Organización Internacional del Trabajo con el único fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. 1945 surge la ergonomía como disciplina científica. La ergonomía es toda la ciencia que trata de
ajustar un poquito el tema de los puestos de trabajo de acuerdo a las condiciones del cuerpo de cada una de las personas. Y aquí es donde vemos que la ergonomía que se hace en Europa, en Norteamérica, pues digamos que está enfocada al genoma, al cuerpo de ellos, que va a ser muy diferente a la ergonomía que podamos desarrollar y los puestos de trabajo que vamos a adaptar a nuestra genética aquí en Latinoamérica. En 1971 William Steiger nace la OSHA, que es la Organización Americana de Salud Ocupacional. Es diferente a las OSAS, que es la que genera las normas de estandarización. En 2001 vienen las directrices para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2001 empiezan a generar directrices desde la OIT para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2003 se genera la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 28 de abril. Ya colocándonos un poquito aquí en contexto nacional, miren un poquito estas fechas. Desde 1500 en adelante empezamos a tener visos de algunas normas o algunas estrategias para proteger a los trabajadores en Colombia. 1541 aquí en Colombia se determina no trabajar los domingos y festivos. 1601 aparecen las primeras obligaciones para cuidar a indígenas que sufrieran accidentes de trabajo. En 1915 aparece la ley de 57, donde se reglamentan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 1915, la ley 90 de 1946 crea el Instituto de Seguros Sociales. 1950 aparece el Código Sustantivo de Trabajo, que es todas las reglas de juego aquí en Colombia, aplicables para Colombia, que me determinan cómo debe ser el tema del desarrollo de un trabajo legal. Decreto 3170 de 1964, el Seguro Social Obligatorio de Accidentes, lo que nosotros llamamos la ARL. Y aparece la famosa Ley Novena de 1979, que determina la salud ocupacional y medidas sanitarias para las empresas. Si nos damos cuenta, 1979 es el boom donde aparece toda la palabra o el tema de salud ocupacional. Entonces, de ahí en adelante es donde empezamos nosotros aquí en Colombia a generar infinidad de artículos, infinidad de normativa para garantizar y proteger un poquito la seguridad, la salud de los trabajadores. Entonces, desde esa época, en 1979, se exigen, por ejemplo, que se hagan exámenes a los trabajadores, exámenes médicos. Desde esa época se define que todas las empresas tenían que tener un famoso programa de salud ocupacional. ¿Qué pasaba? Que nadie hacía caso, ¿no? El gobierno no tenía la capacidad para estar vigilando ese tipo de cumplimientos. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo el mundo evadía ese tipo de obligaciones. 1983 aparece el Comité Nacional de Salud Ocupacional. 1984 aparece las bases para la administración de la salud ocupacional y la obligatoriedad del Plan Nacional de Salud Ocupacional. 1995 el nuevo Plan de Salud Ocupacional enfocado a la prevención de accidentes y enfermedades. Aparece la famosísima Ley 100, todo el tema de 1993 y todo el tema de Sistema General de Seguridad Social. Decreto 1295, Sistema General de Riesgos Profesionales. 1443 en el 2014, que me obliga aquí en Colombia a hacer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2014, y las directrices, como nos dimos cuenta, habían salido en el 2001. Entonces Colombia tardó casi 13 años para hacer esa adaptación de esas normas, de esas directrices que habían salido en el 2001 por parte de la Organización Internacional del Trabajo, adaptarlas para hacer en el 2014 un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí es donde surge un poquito el cambio de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aparece el decreto 1447, donde el nuevo grupo de enfermedades laborales. Un poco hasta acá, lo que como se ha venido desarrollando el tema de normatividad y la evolución de seguridad y salud en el trabajo. Ya del 2014, 2015 viene ya todo lo que vamos a ver más adelante, que es el famosísimo decreto
1072, decreto único reglamentario del Ministerio de Trabajo, que es una compilación de todos esos decretos y en uno solo para poder asegurar un poquito todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hasta acá pues un poquito de historia de cómo se ha desarrollado la seguridad y salud del trabajo a nivel mundial y ya a nivel local.